Hermanos, la historia de Saúl, el primer rey de Israel, es una lección trágica y poderosa. Comenzó como un hombre elegido por Dios, alto, de buen parecer y con una promesa grande. Pero su vida terminó en fracaso, soledad y desesperación. En el camino se manifestaron celos extremos, arrebatos violentos y episodios de comportamiento errático que dañaron a quienes más amaba. Si leemos el relato desde una perspectiva moderna, encontramos señales que hoy asociaríamos con problemas graves de salud mental: paranoia, episodios de furia, pensamientos destructivos y aislamiento. Más allá de la discusión teológica sobre espíritus o castigo divino, la narración nos obliga a preguntar qué ocurre cuando el sufrimiento mental no se detecta ni se atiende. ¿Qué puede hacer la iglesia para evitar que una vida termine en tragedia como la vida de Saúl? Hoy vamos a explorar la historia de Saúl para aprender a detectar señales, ofrecer compasión responsable y diseñar respuestas prácticas que protegen tanto al que sufre como a la comunidad. Y ahora, David va a leer las palabras de 1 Samuel 16, versículo 14. El Espíritu del Señor se apoderó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que se atormentara. Gracias. Ese versículo, leído con sensibilidad, indica un cambio profundo en su interior. Algo que antes le otorgaba estabilidad ya no estaba presente, y en su lugar surge tormento interior. Más adelante, en 1 Samuel 18, versículos 10 y 11, se describe cómo Saúl, impulsado por celos, intenta matar a David y sufre arrebatos de furia. Leemos: al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Estos episodios muestran episodios fluctuantes de lucidez y pérdida de control, acompañados de violencia potencial. La narrativa termina con un fin trágico: la muerte de Saúl en batalla en 1 Samuel capítulo 31. Un final que presenta a un hombre consumido por la desesperanza y la derrota. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que esos incircuncisos me atraviesen cuando lleguen y se burlen de mí.
Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. No estamos aquí para diagnosticarlo con etiquetas modernas. Sí, en cambio, para reconocer patrones, aislamiento, celos patológicos, arrebatos violentos, pérdida de juicio y una soledad que conduce a la derrota. Esas señales son las que la iglesia debe aprender a reconocer y responder con responsabilidad. Es tentador leer la historia de Saúl y decir, Saúl pecó, por eso él sufrió. Si bien la desobediencia estuvo presente en su historia, reducir todo a una condena moral es peligroso y simplista. La realidad humana es compleja. Factores biológicos, psicológicos, espirituales y sociales se entrelazan. Cuando hablamos de personas que muestran síntomas como los de Saúl, precisamos distinguir 3 cosas: culpabilidad moral, dimensión clínica y la necesidad de protección. Una persona puede haber cometido errores graves y debe asumir consecuencias morales y legales, pero también puede estar sufriendo una enfermedad mental que requiere tratamiento médico y consejería. Confundir estas dimensiones conduce a respuestas ineficaces. La culpa sin ayuda, la ayuda sin límites o la aceptación pasiva. La Escritura muestra la responsabilidad comunitaria. Samuel, el profeta, David y otros respondieron en distintos momentos en la vida de Saúl. En lugar de abandonarlo o aplaudirlo, el pueblo necesitaba discernimiento y acción. Hoy, la iglesia tiene recursos y conocimiento para actuar con compasión y prudencia. Entonces, ¿cómo debería responder la iglesia? Necesitamos reconocer señales de alarma, cambios bruscos en el comportamiento, aislamiento marcado, pensamientos o planes de autolesión o de hacer daño a otros, consumo de sustancias peligrosas, insomnio extremo y delirios. La prevención comienza con conocimiento. Necesitamos escuchar y acompañar sin juzgar. Como vimos en los sermones anteriores, nadie se beneficia de frases que avergüenzan. Escuchar activamente, validar la experiencia y ofrecer acompañamiento emocional es el primer paso. Acompañar no significa tolerar el peligro, significa sostener mientras se busca ayuda profesional. Es importante recordar que el acompañamiento de la iglesia no garantiza siempre un final feliz. A veces necesitamos coordinarnos con profesionales de salud mental y médicos. La iglesia no sustituye a la medicina. En casos de deterioro mental grave, hay que derivar a psicólogos o otros médicos. La medicación, la terapia
Y si fuera necesario, la hospitalización son medios legítimos de sanidad. Animemos a la gente a usar esos recursos sin estigma. Necesitamos intervenir cuando hay riesgo. Si alguien amenaza con violencia contra sí mismo o contra otros, la prioridad es la seguridad. Esto puede incluir contactar a servicios de emergencias, profesionales de salud mental o, en algunos casos, la policía para proteger a la comunidad. La compasión responsable incluye proteger a los vulnerables. La iglesia debe establecer límites claros. Mientras se trabaja en la restauración, es razonable imponer restricciones que eviten daño. Pero estos límites deben ir acompañados de un plan de tratamiento, apoyo y reconciliación. Necesitamos establecer redes de apoyo a largo plazo. La recuperación puede ser lenta. Debemos ofrecernos a visitar a nuestros hermanos que sufren, o hacer llamadas y enviar mensajes. La constancia de nuestro amor y nuestra amistad demuestra el amor de Cristo. Una de las fuerzas corrosivas en la vida de Saúl fue el aislamiento. La soledad amplificó sus celos y su paranoia. La iglesia debe ser un antídoto contra el aislamiento. Podemos ofrecer comidas compartidas, llamadas regulares y visitas para evitar que el sufrimiento se convierta en desesperación. Hagamos de nuestras congregaciones lugares donde el que cae no es olvidado. Si alguien muestra cambios, activemos redes de cuidado. Un hermano que lo visite semanalmente o una familia que le ofrezca estabilidad. Y necesitamos recordar que todos de estos pasos no garantizan un final feliz. Saúl es ejemplo trágico. A pesar de intervención limitada, su historia terminó mal. Eso nos enseña humildad. No todo se arregla por la fe ni por la presencia de la comunidad. Pero la ausencia de intervención muchas veces empeora la situación. Asimismo, la compasión no puede ignorar la justicia. Parte del cuidado responsable es cooperar con las autoridades cuando la ley ha sido quebrantada. Si hoy conoces a alguien en tu familia o en la iglesia que muestra signos de celos enfermizos, aislamiento, arrebatos de ira o planes peligrosos, haz algo. Habla conmigo o los líderes de la congregación. Apoya la búsqueda de ayuda profesional. Ofrece compañía. Y si hay riesgo inminente, contacta a la policía o una ambulancia. Si tú mismo te identificas con rasgos de Saúl, ira incontrolada, tristeza profunda, pensamientos dañinos, busca ayuda ahora. La valentía espiritual incluye aceptar ayuda. Pedir ayuda es un acto de humildad y de obediencia a Dios, quien nos manda a amar a nuestros prójimos y cuidarnos. La vida de Saúl es un llamado serio a la iglesia para no minimizar la salud mental. Debemos educarnos, detectar señales, acompañar con sabiduría
y actuar con responsabilidad para proteger a los que sufren y a la comunidad. No tenemos promesa de que todo será fácil, pero tenemos la responsabilidad de ser las manos y los pies de Jesús, de mostrar compasión, establecer límites sabios y buscar la verdad que va a restaurar a quienes amamos. Esta mañana, si quieres discutir tu propia salvación o tu propio bautismo, o si tienes otros asuntos que discutir, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.